El tema es los efectos relacionados con las obligaciones civiles. Los efectos de las obligaciones son las consecuencias de orden jurídico provenientes de la existencia y virtualidad de la obligación. Los efectos de las obligaciones se refieren al cumplimiento o no del deudor y las acciones legales de las que dispone el acreedor. Los efectos son normales o anormales. Los normales son las obligaciones en natura, los anormales se corresponden con el daño resarcitorio. Existen distintos modos de cumplimiento. El cumplimiento voluntario, que por lo general las obligaciones son cumplidas espontáneamente. El deudor cumple la prestación debida, ya sea por convencimiento o por temor. El número 2 es cumplimiento forzado, ya que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor dispone de los medios legales necesarios a fin de que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado. En primer término, los recursos se canalizan por intermedio de la autoridad judicial. Nunca puede hacerse justicia por mano propia. Son recursos judiciales. Y en segundo lugar, tales acciones tienden a la ejecución directa de la obligación, es decir, a la concreción de la prestación que el acreedor espera recibir del deudor. Finalmente, este recurso está respaldado por la fuerza pública. El número 3 es cumplimiento por otro. El tercer modo de cumplimiento específico de la obligación es el que obtiene el acreedor mediante la intervención de un tercero que satisface la prestación a cargo del deudor. Acerca de la naturaleza de esta virtualidad de la obligación se desdobla según se examine desde el lado del acreedor o del deudor. Del lado del acreedor se trata de un cumplimiento específico de la prestación debida. Del lado del deudor, el cumplimiento por otro aparece como un modo subsidiario de practicar el hecho debido por el obligado. Para que las responsabilidades del deudor quede comprometida deben conjugarse los siguientes presupuestos: el incumplimiento del deudor, la imputabilidad del incumplimiento al deudor en razón de su culpa o dolo. El número 3 es daño sufrido por el acreedor y número 4 es relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor y del daño experimentado por el acreedor. El principio general de las obligaciones es que nacen para ser cumplidas, pero obviamente no siempre se cumple. El incumplimiento material del deudor constituye el primer presupuesto de su responsabilidad. Consiste en una disconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta debida de ésta, según los términos de la obligación. A esta infracción, a lo debido, se le denomina incumplimiento material de la obligación, porque aparece como una materia de conducta en contravención a la exigida por la existencia de la obligación.